Estamos en el barrio San Pablo, en la localidad del Talar, partido de Tigre, en el norte del conurbano bonaerense. Aquí en las últimas horas fue asesinado uno de los secuestradores más temibles del país. Me estoy refiriendo a Osvaldo Sergio Leiva, alias el Negro Sombra. Él venía caminando con un amigo por los pasillos internos del barrio cuando se encuentra con dos personas conocidas de no más de 24 o 25 años. Se saludan claramente y una de estas personas saca una 9 milímetros y dispara al menos 3 veces, impactando esos 3 balazos en el cuerpo del Negro Sombra. Eso a la postre le termina provocando la muerte. El Negro Sombra debería haber pasado alrededor de 34 años en una prisión nacional, federal, pero por esos vericuetos de la justicia lo dejaron salir antes, cumpliendo una libertad condicional y pasándola muy bien en un domicilio particular. Bueno, a ver, el Negro Sombra fue en los primeros años 2000 uno de los delincuentes más temidos del AMPA bonaerense. Fue el que tuvo durante más de 40 días secuestrado al padre del Corcho Rodríguez, el ex marido de Susana Jiménez. Fue el quien tuvo secuestrado al padre de Astrada, el Negro Astrada. Fue el hombre que tuvo secuestrado a una mujer que se llamaba Mirta Fernández, a quien le amputaron un dedo. Eran secuestros de largo aliento. Esos secuestros hicieron temblar a las gestiones, a los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, en especial a Felipe Solá, que fue quien hereda todos esos conflictos en la salida de la convertibilidad. Esas bandas hicieron destrozos. Hubo especial... Bueno, piensen en el caso del hijo del ingeniero Bloomberg, que termina asesinado por una de estas bandas de secuestradores. Todo eso hizo que la justicia se esmerara especialmente en condenar a los secuestradores. El secuestro es un delito federal especialmente grave en la Argentina. Ahora explíquenme cómo es el milagro por el cual un tipo al quien le habían dado en principio la suma de todas las bandas de secuestro que integró, le daba más de 70 años. Después le unificaron la pena en 34, pero apenas estuvo preso menos de 15 años. Sí, exactamente, porque salió con una libertad condicional, pero eso sí, con una tobillera. Sí, pero mirá para qué sirve la tobillera si el tipo se movía por la calle libremente. Es que no tenía, la tobillera no tenía ninguna restricción de movimiento. No era ¿Para que qué le pone la tobillera? Por eso, era monitorearlo. Él tenía un radio de acción de alrededor de 100 kilómetros a la redonda del lugar donde tenía hecha el domicilio, había instalado, como en el caso Vudú. Está bien, pero se ve que el hombre seguía en yunta con otras bandas porque lo fueron a matar en un claro ajuste de cuentas. Exacto, es más, te digo, aquellos que lo mataron, yo pongo en duda, hoy lo hablábamos con Sole, pongo en duda que supieran de quién se trataba. ¿A quién estaban matando? Porque hoy los delincuentes más jóvenes no tienen reparos en los viejos delincuentes. Dicen que eran 2 jóvenes, que fue un asunto de drogas, una pelea de estas que todos los días contamos. Lo cual quiere decir que a este tipo que le diste 34 años de cárcel, que lo mandaste a la cárcel por buena conducta, y no lo dejaste cumplir la condena, volvió a estar en el mundo del AMPA. Tal cual. Y murió en su ley. Y los dos presuntos asesinos están identificados, pero prófugos de la justicia. Vamos a hablar del prontuario, porque esto es también lo interesante de esta cuestión para que sumemos algunos detalles más. En el caso de Sergio Orlando Leiva, de 56 años, tiene varios secuestros y 2 muertes. Varios secuestros, decimos, y 2 muertes porque no son solamente las más conocidas, sino que ha tenido otras experiencias como integrante de bandas, no como líder, como en estos casos. Fue condenado en la sumatoria, Orlando decía más de 70. Yo pensé que eran 70. Yo hice una cuenta mayor y además ya está dentro de los anales de la historia criminal de este hombre en 101 años. Ah, mira. De acuerdo a la cantidad de condenas, porque tenía... O sea, no tendría que haber salido nunca. No tendría que haber salido nunca. Y además, tengan en cuenta que él venía con antecedentes de robo a mano armada, que también había tenido en su momento una condena, y además se le indicaban 2 homicidios. Le redujeron, como decíamos, la condena a 34 años, tenía una tobillera electrónica, como sabíamos, y además también estaba en la zona de la Villa San Pablo, en el norte del Gran Buenos Aires, que es donde lo matan, en la vereda. 5 tiros. Pero algunos de ellos le atravesaron el cuerpo. La banda del Negro Sombra puso a temblar al país cuando durante más de 30 días tuvo secuestrado al padre del Corcho Rodríguez. Sí.
Recuerden esa historia. Era la desesperación, la cobertura en vivo de los canales de televisión todo el tiempo. Ahí lo tienes. Ese es Corcho Rodríguez y ahí está el padre. Está el padre, exactamente. Ahí con el Alfredo doctor, Cae. con el doctor Cae, que asistió. Por medio de Maradona lo asistían. O sea, este hombre que era un hombre poderoso, estuvo, si no me equivoco, 43 días secuestrado. Exacto. Y cuando lo encuentran en las peores condiciones, entre excremento de animales. Estuvo, fue terrible para él. Porque lo rescatan. Infecciones que tuvo que curarse durante mucho tiempo producto de ese cautiverio. Sí, lo secuestraron en diciembre y la policía lo rescata en febrero. Así que imaginen que pasó un mes y medio en estas condiciones que ustedes veían, porque lo tenían semidesnudo, junto, como decía Sole, junto a algunos animales, con heces de animales, con excrementos de animales, insectos y demás, y además con un grillete en la pierna atado a la cama. De esa manera este hombre de más de 70 años, que tenía algunas dolencias... Era una época donde secuestraban a familiares de famosos. También. El padre de Pablo Echarri. Sí, claro. Exacto. Ya venían con una serie desde 2002 aproximadamente. Esta es otra banda pero que era como que buscó ese negocio. De verdad estaba el país en jaque por esto, porque quizás Claro. ahora con los ojos de hoy es muy difícil verlo si no lo viviste. Bueno, la marcha, hay que pensar en la marcha en solidaridad con el hijo de Bloomberg. Y en el caso asesinado cuando se intenta fugar un secuestro. Y en el caso del padre de Leonardo Estrada, exjugador de River, además ex técnico de River Plate, los mismos jugadores en un momento determinado se calzaron la camiseta pidiendo por la liberación del padre de Leo Estrada. Bueno, el padre de Leo Estrada también estuvo varios días, más de 20 días secuestrado, cautivo obviamente de estos delincuentes, y junto a otro secuestrado. Lo tenían con otro secuestrado, Juan Carlos Cirielli. Juan Carlos Cirielli, un empresario que también fue secuestrado, que se dice pagó justamente un monto para salir. En el caso de Estrada también dijeron que no había pagado, en realidad no llegaron a pagar un monto muy grande justamente en el momento de la El tema es que nunca liberación. se supo qué grado de protección policial tenían estas bandas. Siempre quedó como una especie de cosa opaca qué grado de protección policial tenía, porque recuerden que los secuestros extorsivos se cortan cuando rescatan a la hija del dueño del hipermercado Nine. ¿Sí? Y a partir de ahí hay un tiroteo, mueren varios secuestradores y como por arte de magia se cortaron los secuestros extorsivos largos. Lo que quedaron después, que todavía perduran, son los secuestros express, porque ahora con los sistemas de cámara de seguridad, rastreo de celulares, en menos de 2 horas te pueden encontrar. Sí, esta banda, Javi, tiene un caso muy particular de Mirta, a quien mutilaron, Mirta Fernández. Mirta Fernández le cortaron un dedo, pero también, si no mal recuerdo, ella fue abusada sexualmente por toda la banda. Sí, él durante el juicio dijo que no había abusado de ella y sin embargo, obviamente, esto ha quedado como una de las informaciones que tenían los propios investigadores. Ella fue liberada el 16 de septiembre de 2003, estuvo 28 días secuestrada esta mujer. También secuestraron a un joven... Eran secuestros largos. Sí, y a Francisco Hanner. Francisco Hanner era un pibe de 16 años, que también lo tuvieron cautivo. Estoy hablando de la banda del Negro Sombra. Mirá lo que estamos contando. Sí. A ver, mirá los casos que estamos contando y nos estamos perdiendo de contar muchos otros. ¿Cómo puede ser que una bestia así esté libre en la calle? Con una tobillera no me importa, digo... Este hombre tiene motivos más que suficientes para estar entre rejas. Aparte por el poder, justamente porque estamos hablando, son secuestros largos, no cualquiera, se hablaba de contactos con la policía para poder tener secuestrada a gente tan importante tanto tiempo. ¿Por qué estaba libre? Y es más, ¿esto era público? Porque la verdad que para la mayoría nos enteramos ahora. Que había cumplido las 2/3 partes de su condena, Exacto. pero quiere decir que en la práctica estuvo preso ¿cuántos? Si le dieron 34 años, hay que ver, igual le hicieron un descuento. Del 2 por 1. Hacen ese cálculo, del 2 por 1, qué sé yo, porque en la práctica estuvo menos de 15 años preso. Su condena en 2031 se cumplía. Se cumplía entre 2031 con la pena de los 34 años de prisión, que sabemos que siempre los delincuentes salen mucho antes, por la condicional, por buena conducta, porque estudiaron y que van o vaya a saber qué otras cosas también estudiaron. Este chico, por el tipo de delito en secuestros largos, el chico de 16 años estuvo 23 días cautivo de los delincuentes. Ahí se pagó rescate. 23 días cautivo. Sí, y acordate también, ¿te acuerdas el caso de Ariel Perreta?
Ariel Perreta fue un pibe que fue secuestrado, el padre tenía una empresa en la zona de La Matanza, si mal no recuerdo, y él fue secuestrado también varios días, que termina siendo rescatado en su momento, también por la policía, y ahí estaba como gobernador Daniel Scioli y como ministro de Seguridad, ¿se acuerdan ustedes? Carlos Stornelli. Es decir, en distintas secuencias con distintos gobernadores, los mismos delincuentes seguían cometiendo este tipo de delitos, ¿sí? Son bandas que en algunos momentos habían quedado libres por distintos hechos, no de secuestro, sino, por ejemplo, robo a mano armada, asalto de blindados y demás, y se fueron conformando para, en esa época, producir los secuestros. Claro, pero también hay que decir que varios de estos secuestros terminaron en muerte. Sí. No bueno, solo el Bloomberg. hijo de Bloomberg, pero Sí. hubo otros que terminaron en muerte también. Sí, y además mucha gente mutilada. Si no les cortaban la oreja, le cortaban los dedos. Como cuando ellos presumían que la familia no quería pagar. Lo que pasa que, como nosotros siempre decimos, y esto se ha cortado por suerte, pero ante la posibilidad de un secuestro de un familiar, siempre, reitero y subrayo, siempre hay que llamar a la policía. Por más que el secuestrador diga, no lo llamen. Porque los únicos que pueden rescatar a la víctima, más allá de que se pague o no se pague, es la policía, que tiene todos los medios. Y mucho más hoy, donde en aquella época, 2003, había mucha menos tecnología, los delincuentes cambiaban los teléfonos como si fueran monedas, y eso complicaba un poco más la intervención policial. Pero muchos empresarios, acordate Rolo, Sole, muchos empresarios comenzaron a tener custodios personales para poder justamente circular por las calles de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, porque los secuestros extorsivos no eran potestad del Gran Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires. Acá en la ciudad de Buenos Aires también secuestraron a varias víctimas y las llevaban luego allí. Para conformar una banda de secuestradores no es solamente aquel que de alguna manera captura a la víctima. Eran distintos escalones conformados en el equipo. Los que secuestraban, los que mantenían cautivo, los que hablaban con los familiares de la víctima para hacer la negociación, los que iban y buscaban dinero cuando se pagaba. Ahora, una persona así de pesada, digo, también, así como me pregunto cómo estaba libre, que no tiene respuesta porque no hay motivo por el cual una persona así tenga que estar libre. Digo, en el mundo del delito, ¿se la respeta o se le teme? También me intriga saber qué pasó acá o cómo será la interna, o si la sabremos alguna vez de esta muerte. Seguramente estaba en el mundo del delito, porque lo fueron a matar. No es que lo fue a matar un familiar de alguien a quien le cortó el dedo. Lo fue a matar a alguien del mundo del delito, o sea que seguía en el negocio. Sí, pero lo pintan como, no sé, Javi, si tenés esa información, como algo muy... delincuentes menores lo mataron, eso, que probablemente no tengan ni idea de quién estaban matando. Sí. La mujer que se agacha, fíjense, ahora si vamos a ver el video, fíjense que se agacha con el teléfono en mano, llamando a la policía, y ahí vieron la tobillera, ¿no? En la pierna derecha. Se agacha, casi se arrodilla, lo toca y le da un beso. Miren, para ver que le da un beso, ¿ven? Ya sabían que iba a morir, porque estaba prácticamente, digamos, jugado como consecuencia de en este caso, de los balazos que había recibido. Sí. Acá tenemos el detalle de los secuestros del Negro Sombra. Sí, tal cual. Algunos de los que habíamos mencionado. Allí está, a la izquierda, arriba, Rubén Astrada, ¿no? El padre de Leo Astrada. En su momento tenía 74 años, 27 días en cautiverio. Imagínense lo que sería hoy si tuviéramos un secuestro de 27 días, porque en el caso de Loan, en el caso de Lian, desaparecieron y llevan meses Loan desaparecido, Lian lleva más de 10 días. Pero un secuestro, una persona que está secuestrada, que hay alguien, una banda que está negociando y te está diciendo, sí, lo tenemos nosotros. Imaginen, hay que recordar lo que era la tensión de esos momentos. Tanta era la tensión que se empezó a armar como una especie de protocolo para que los medios de comunicación no informaran sobre los secuestros, porque decían que bueno, que interferían, y había de nuestra parte había mucha desconfianza, porque muchos nos llevábamos la sospecha de que detrás de buena parte de estas bandas había algún grado de protección policial. Pero imagínense lo que sería hoy si hubiera un secuestro de 27 días, o como en el caso del padre del Corcho Rodríguez, que estuvo 43 días cautivo y que lo rescatan. Yo me acuerdo la tensión que había,
cuando fue el operativo Rescate. ¿Qué iba a pasar? Si estaba vivo, si no estaba vivo. En San Andrés de ¿Qué fue? Giles. San Andrés de Giles, en la zona de San Andrés de Giles, ahí en un galpón que tenían en realidad una especie de tapera en un sector que también lo estaban custodiando. Allí también hubo enfrentamiento a tiros, hubo detenidos por supuesto, y el Negro Sombra que estaba detrás de estos secuestros. Todo 2003-2004. Sí, todo. sí, la Se mayoría. cortan con el secuestro de la hija de Nine. Juan Carlos Sirieli, 42 días cautivo y logró escapar. Y este es terrible de Mirta Fernández, a quien le amputan un dedo y ella en el juicio cuenta que la violaron. Vos sabés que en el caso de Sirieli, que estuvo en el mismo lugar que Rubén Astrada, el padre del jugador de River, el ex jugador de River, él cuenta que lo dejaron salir. En un momento determinado lo liberaron y como que le dijeron, ahora te podés ir. Y él salió, estaba en Villa Adelina, salió caminando y se fue a buscar obviamente auxilio, al igual que en el caso de Astrada, también pidió auxilio para poder volver con su familia. Recuerden el caso de Pablo Echarri, que lo hemos mencionado recién. Era otra banda, era una banda del sur. Sí, a Pablo Echarri pagó el rescate y se lo mexicanearon. Otra banda le mexicaneó el pago del rescate del padre de Pablo Echarri mismo. Digo, Identificaban parientes de famosos. Sí. ¿Sí? O decían, bueno, secuestramos a alguien que es famoso y que además tenga mucho dinero. Imagínense el impacto social que tenía esto. y además para la familia, en la desesperación, porque sabían que varios de los que habían sido secuestrados en alguna oportunidad habían sido asesinados. El caso Bloomberg fue emblemático, el miedo se apoderó de muchos y por supuesto también la cuestión vinculada a la tecnología. Comenzó la policía, las policías, a comprar tecnología y se derivó mucho de los secuestros a la Policía Federal Argentina, a una división que se llamó justamente antisecuestros y que todavía persiste. La policía bonaerense tenía sus brigadas especializadas de las DDI. Las más famosas, las que actuaron en su momento por la cantidad de delitos y la especialización que ellos tenían a propósito de los secuestros, eran la DDI de Lomas, que estaba instalada en Avellaneda y que cubría toda esa zona de Lomas de Zamora, Avellaneda y demás, la DDI de La Matanza y también la DDI Morón. Todas DDI que estaban muy vinculadas justamente a este tipo de delito porque conocían a muchas bandas de secuestradores.